Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a ir de inmediato, ¿cierto? Vamos a ir de inmediato con el inicio de la clase, ¿ya? Donde en la clase anterior básicamente, ¿cierto? Lo que vimos fue lo relacionado con los procesos, entendiendo, ¿cierto? Que los procesos son operaciones o fases o etapas secuenciales que se realizan, ¿cierto? En una operación del tipo industrial o de servicio, que se hace de forma planificada con el objeto de alcanzar un resultado, un producto o un servicio, ¿ya? En el mantenimiento tenemos en los distintos procesos, ¿cierto? Tenemos distintos procesos en las distintas etapas del modelo que nosotros aplicamos, ¿cierto? Para lo que es el desarrollo de lo que son las estrategias y las tareas de mantenimiento. Y en cada una de esas etapas también se desarrollan múltiples procesos. Y aquí dejamos un ejemplo, ¿cierto? En cuanto a los procesos, particularmente para lo que es la obtención del EBITDA, donde vimos, ¿cierto?, que en cada una de sus fases o cada una de sus etapas se desarrollan diferentes procesos asociados, ¿cierto?, a los procesos principales o del negocio, que son procesos de mejoramiento continuo, procesos de administración del trabajo, procesos relacionados con lo que es la estrategia de equipo y procesos relacionados con lo que es la administración de materiales y repuestos, ¿ya? En el modelo de gestión de activos en todas sus etapas, ¿cierto? Tanto en la etapa número 1, ¿cierto? Que es donde yo determino cuáles son las prioridades a través de hacer este análisis estratégico que me permite desarrollar una planificación, una organización, los niveles de dirección y control que yo debo desarrollar en una organización. Establecemos también y se definen, ¿cierto?, las prioridades del negocio, y así también las prioridades del mantenimiento a través de diferentes procesos de gestión y de administración,
para llegar a lo que es la etapa 2, donde en la etapa 2, ¿cierto?, a través de lo que son procesos de diagnóstico y procesos de auditoría, nosotros podemos establecer las condiciones en que se encuentra el mantenimiento para enfrentar los desafíos que nos da, ¿cierto?, la etapa 1. En la etapa número 3, si es un proyecto del tipo Brownfield, nosotros hacemos y desarrollamos procesos orientados a determinar la criticidad de los equipos y nos orientamos básicamente, ¿cierto?, a encontrar el equipo a través de estos procesos, a determinar cuál es el equipo más crítico. En la etapa número 4, que se orienta, ¿cierto?, a lo que son la identificación de puntos débiles, nosotros podemos desarrollar múltiples procesos dependiendo, ¿cierto?, también de la metodología que utilicemos para identificar esos puntos débiles, ¿ya? Y de la identificación de los puntos débiles o los que son, o los distintos modos de falla que nosotros identifiquemos, ¿ya? Vamos a establecer también los procesos orientados, ¿cierto?, a encontrar las herramientas de mitigación. Y están así, ¿cierto?, que es aquí donde nosotros identificamos a través de los procesos de análisis que hemos aprendido a desarrollar a través de lo que es el RCM, o el RBM, las actividades o las tareas que nosotros debemos desarrollar a objeto de mitigar los riesgos de falla en los componentes o en los equipos más críticos. Y también, ¿cierto?, que está, digamos, dentro de lo que es la definición de los procesos para obtener el plan matriz, está todo lo relacionado, ¿cierto?, con la identificación de los repuestos y materiales e insumos de mantenimiento que yo debiera tener a disposición para poder desarrollar el plan matriz. Con el plan matriz a disposición vienen los procesos que están asociados al ciclo de trabajo de mantenimiento, donde el ciclo de trabajo de mantenimiento podemos darle la partida con lo que es en la ingeniería de mantenimiento y la definición y el ordenamiento de los planes de mantención a desarrollar. Posteriormente está la etapa de programación, la planificación, donde la planificación compila los distintos planes, identifica aquellos planes que son más críticos y entrega esos planes a ejecutar a través de lo que son órdenes de trabajo, a programación, que se encarga de coordinar, ¿cierto?, con las operaciones respecto a las actividades a desarrollar, las fechas de las actividades, establece los recursos humanos y materiales que van a participar y coordina, ¿cierto?, los tiempos y las fechas de detención. Posteriormente a lo que es la programación viene la ejecución en sí misma, que dependiendo del trabajo o mantención de que se trate, son los procesos que se desarrollan. A posterior del proceso de ejecución o de los procesos de ejecución viene un análisis de lo que es la información, ¿cierto?, el chequeo y verificación de la información y un análisis de la información que me va a permitir a mí identificar los aspectos donde existan brechas con respecto a la ejecución del mantenimiento y que puedan estar afectando a las operaciones, para luego de tener los datos y la información y hacer el análisis de la información, vamos a lo que es el área de confiabilidad, donde el área de confiabilidad hace los análisis de la información correspondiente y desarrolla, ¿cierto?, las actividades y tareas necesarias para hacer los mejoramientos posibles, con lo cual posterior a ese proceso que se hace en el área de confiabilidad, esta información se lleva a ingeniería de mantenimiento nuevamente, donde se completa, ¿cierto?, el ciclo de ejecución de lo que son las tareas de mantenimiento, donde en sí mismo existen una serie de cantidades de procesos. ¿Preguntas al respecto, Martín? No. Bien. Luego de eso, ¿cierto?, entramos a la unidad temática número 3, es la unidad temática número 5, que corresponde a ingeniería de mantenimiento. La ingeniería de mantenimiento, por sí mismo, una de las cosas que busca
es dinamizar las actividades del mantenimiento a través de lo que es proyectar la mantención, que es mirar hacia adelante, ¿cierto? Y revisar todas las actividades en relación a las distintas tareas que desarrolla el mantenimiento y ver cuáles debieran hacerse más adelante. Las vamos a ver cada una en su detalle. Posteriormente, luego de proyectar el mantenimiento, nosotros tenemos que, la ingeniería de mantenimiento también se encarga de mejorar, ¿cierto? A través de lo que son las áreas de confiabilidad, de mejorar las actividades y las tareas de mantenimiento, ¿cierto? A través de lo que son los ciclos de mejoramiento continuo y también a todas las actividades que debe desarrollar ingeniería de mantención. Y finalmente, ¿cierto? Lo otro que realiza ingeniería de mantenimiento es el control de las actividades de mantención, y el control consiste básicamente en identificar las brechas y las oportunidades existentes, efectuar las mediciones que correspondan, fijar estándares y KPI, hacer las evaluaciones y hacer también las correcciones correspondientes. O sea, el control se encarga básicamente de las etapas de identificar, ¿cierto?, aquellas variables, parámetros o KPI donde existan oportunidades de mejora, y se encarga del desarrollo y de poder llevar a cabo, digamos, esas actividades. Dentro de lo que es la ingeniería de mantenimiento, normalmente una de esas actividades las ve reflejadas, ¿cierto?, en el ciclo de trabajo de mantención. Pero hay que mencionar, ¿cierto?, que el mantenimiento va mucho más allá del ciclo de trabajo-mantención, entendiendo, ¿cierto?, que el ciclo de trabajo-mantención son las etapas 6 y 7 del modelo, y la ingeniería de mantención aplica, digamos, para todo lo relacionado con el desarrollo de las estrategias, de las estrategias empresas, ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento también es la que se encarga de hacer los diagnósticos, los benchmarking, y la gestión de activos también, que nos exige la etapa 2 del modelo. La ingeniería de mantenimiento también es la que se encarga de evaluar lo que son las criticidades de los equipos. La ingeniería de mantenimiento también es la que identifica, evalúa, ¿cierto?, todo lo que son los puntos débiles que se desarrollan en la etapa 4, y la ingeniería de mantenimiento también, a través de lo que es la proyección y el mejoramiento, los roles de proyección y mejoramiento, es la que desarrolla los planes matrices, ¿cierto?, y todas las tareas de planificación para lo que es la ejecución. Y la ingeniería de mantenimiento en las etapas 6 y 7, ¿cierto?, es la protagonista de lo que se le llama el ciclo largo, que corresponde a la ingeniería de confiabilidad, la ingeniería de mantenimiento propiamente tal, y la planificación. Y la ingeniería de mantenimiento es la que en la etapa 10, ¿cierto?, le da vida y le da el dinamismo necesario a lo que es la ejecución del mantenimiento, entendiendo, ¿cierto?, en este ciclo de trabajo-mantenimiento, de que cuando nosotros nos enfrentamos a lo que son estas nos enfrentamos a tareas de emergencia, la ingeniería de mantenimiento con sus planes y actividades se relaciona y va directamente con lo que es la ejecución del mantenimiento. Es decir, aquí, Martín, falta una flecha en cuando se trata de trabajos de urgencia o de emergencia. Ingeniería de mantenimiento se proyecta, no sé si alcanzas a ver la flecha que pongo yo en el cuadro. Veo su cursor. Está señalando la etapa 1, ingeniería de mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento. Se va de manera directa cuando se trata de labores de emergencia. La ingeniería de mantenimiento, con su orden de trabajo, se va directamente a la ejecución de la tarea. ¿Ya? Esa es una relación que tiene la etapa 1 de ingeniería de mantenimiento en el ciclo de trabajo, ¿cierto?, con lo que es la ejecución de la tarea.
en tareas normales y planificadas sigue toda la secuencia, ¿cierto?, de lo que es la planificación, la programación, los distintos procesos que se desarrollan en planificación y programación para llegar hasta lo que es la ejecución de las tareas. Eso en condiciones normales. Cuando se trata de situaciones de emergencia, la ingeniería de mantenimiento se va directamente a lo que es la ejecución de las tareas. ¿Ok? Y dentro de ingeniería de mantenimiento también, una de las áreas que tenemos importante y que es la que vamos a ver a continuación, es la ingeniería de confiabilidad, donde la ingeniería de confiabilidad es un área ya que se encarga de desarrollar todas las actividades de mejoramiento, producto, ¿cierto?, de las evaluaciones que se hace en lo que son las etapas operativas y de ejecución del mantenimiento, y de eso directamente se va a ingeniería de mantenimiento, el que se encarga de hacer las modificaciones y envía los planes de mantenimiento, ¿cierto?, a lo que es planificación. Dentro de lo que es ingeniería de mantenimiento, lo señalamos recién, tenemos 3 roles importantes que son proyectar, mejorar y controlar. Eso es importante, Martín, que lo tengas bien identificado, ¿ya? Porque también puede salir digamos, una pregunta en el certamen donde se aplique los roles, ¿cierto?, de ingeniería de mantención a la actividad más crítica que tenga usted en el desarrollo de su tarea. Entonces, identificar esa tarea, yo veo que, y tengo que ver cuáles son las proyecciones que tengo que hacerle a esa actividad o a ese proceso más crítico, cuáles son las mejoras y cuáles son los controles que yo recomiendo. Las tareas que tiene ingeniería de mantención basada en esos roles son el diseño de sistemas, el modelamiento de equipos, el diseño lógico, la recolección de datos, los ajustes probabilísticos, el análisis de confiabilidad y disponibilidad, los indicadores de mantenimiento, la optimización, producto, ¿cierto?, de los análisis que uno va haciendo, ¿cierto?, en el ciclo de trabajo. Cuando uno hace los chequeos y verificaciones, evidentemente se encuentra de que hay tareas que son factibles de optimizar. Las simulaciones correspondientes, buscas también lo que son las alternativas de mejoramiento, es decir, el desarrollo de proyectos de mejoramiento y todas las evaluaciones económicas que comprometan el mantenimiento, particularmente, ¿cierto?, en lo que son la adquisición de proyectos de compra de nuevos equipos o instalaciones, ¿ya? Esas son las principales tareas que tiene los 3 roles que debe cumplir la ingeniería de mantención. Dentro de lo que es la proyección del mantenimiento, que es el primer rol, aquí te pediría si tú, por favor, puedes leer lo que es proyectar el mantenimiento, para después, y también así las tareas para que las vamos analizando cada una de ellas. Proyectar el mantenimiento mediante la identificación y desarrollo de actividades mediano y largo plazo, de ser la función mantenimiento y los resultados del negocio global. O sea, lo que buscamos también. Por favor, las tareas, pero lo que buscamos en proyectar el mantenimiento es identificar, ¿cierto?, cómo se va a ir presentando el desarrollo del mantenimiento futuro. Si uno de manera general, ¿cierto?, todas las tareas de mantenimiento, los aspectos que uno debiera estar mirando hacia adelante es el comportamiento de los equipos de la industria 4.0 y cuáles son las actividades de mantención, ¿cierto?, que nosotros debiéramos desarrollar en lo que es los equipos que participan en la industria 4.0 para encontrar los niveles de confiabilidad operacional óptimo para ese tipo de industria, ¿ya? Y no sé si te queda claro eso, Martín, de tal manera, ¿cierto?, que de esa forma nosotros vamos a lograr identificando, para luego de identificar, ¿cierto?, hacer los análisis, establecer los riesgos y buscar, ¿cierto?, las herramientas de mitigación de riesgo, es decir, encontrar las actividades de mantención que nos van a permitir, ¿cierto?, en ese escenario futuro de industria 4.0,
cómo vamos a mitigar las fallas de los distintos procesos que participan en esa industria. Y van a estar presentes también las tareas que tú, por favor, si puedes leer aquí en lo que es el proyectar el mantenimiento. Sí. Establecer mantenimiento en base a la estrategia de mantenimiento establecida. Diseñar ¿Ya? instrumentos operativos, estudios, procedimientos instructivos. Difundir los instrumentos operativos, estudios, administrar información referente a instructivos operativos, diseñar convenios de servicio de mantenimiento con los clientes de acuerdo al modelo de gestión de negocios, proyectar los requerimientos optimizados de materiales, herramientas, repuestos y personas, participar en el desarrollo de iniciativas de reemplazo de equipos de producción y de proyectos de inversión, determinar los requerimientos técnicos de actividades de mantenimiento. Entonces, si nosotros revisamos, ¿cierto? Aquí tú te vas a encontrar con los distintos procesos de mantenimiento que identificamos en la clase anterior, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el rol de proyectar el mantenimiento? Es que visualiza cómo debiera ser el comportamiento futuro de cada uno de esos procesos, de cada una de esas actividades, ¿ya? Para ver, ¿cierto? A través de lo que son benchmarking, o nuevos procedimientos de cómo nosotros vamos a enfrentar esas tareas de tal manera, ¿cierto?, de actualizar los planes de mantenimiento o generar nuevas herramientas, ya sea del tipo estadísticas o de otro tipo, de tal manera de que nosotros podamos hacer los diagnósticos, hacer también las evaluaciones y jerarquizaciones de los equipos más críticos, podamos también hacer los análisis FMECA o definir los puntos débiles en cuanto a fallas o componentes o repuestos que podamos identificar, establecer también los planes matrices de mantenimiento y los repuestos asociados, y también, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a desarrollar a futuro las etapas 6 y 7 que tienen que ver básicamente con el ciclo de trabajo de mantenimiento, y asociado a eso, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a estar proyectando, ¿cierto?, y desarrollando todo lo que es el costo del ciclo día de los productos a través de lo que es la etapa 8. La etapa 8 de por sí, ¿cierto?, lo que hace es que se para en el día de hoy, analiza lo que ha pasado anteriormente a través del historial de equipo y proyecta, ¿cierto? Proyecta los niveles de confiabilidad asociados a los planes de producción existentes en la empresa, ¿ya? Y de esa manera nosotros determinamos lo que es la probabilidad óptima, la confiabilidad óptima, la disponibilidad óptima, el nivel de utilización óptimo, el nivel de producción óptimo y también el nivel de vida óptimo del proyecto, ¿ya? Entonces, la proyección es uno de los roles importantes a través de las distintas tareas que se han enunciado acá para lo que es el desarrollo de la ingeniería de mantenimiento. Otra de las tareas es lo que es relacionado con mejorar la ingeniería de mantenimiento. Francisco, si tú puedes leer, ¿cierto?, cuál es el rol de lo que es la mejoría y las tareas asociadas a ese rol, por favor. ¿En qué parte, profesor? ¿Estás viendo la lámina mejorar la ingeniería de mantenimiento? Sí. Y ahí aparece, ¿cierto?, a la izquierda un solo cuadro donde aparece el rol, y a la derecha aparecen las distintas tareas que están asociadas al rol de lo que es la mejora de la ingeniería de mantenimiento. Eso lo que te pido es que por favor lo leas y que lo puedas entender para que le hagamos algún pequeño análisis. Ok. Administrar sistema de información. Esas son las tareas. Lo primero que te pido es si puedes leer el rol. Mejorar el mantenimiento identificando permanentemente brechas y oportunidades que permitan optimizar los niveles alcanzados durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento. Entonces, aquí está fuerte, ¿cierto?, lo que es la aplicación del ciclo de Denning, ¿ya? Donde yo tengo una planificación inicial que se da en la etapa 1 del modelo, ¿cierto?, lo que es
el desarrollo de estrategias y planes, ¿ya? Posteriormente viene la ejecución, luego de la ejecución viene la verificación o el chequeo, ¿cierto?, de los datos obtenidos, de los resultados obtenidos, para posteriormente realizar lo que es la actividad de mejora de lo que es el cierre de brechas, que se denomina acá. Entonces, yo inicialmente lo que hago, ¿cierto?, identificar qué es lo que voy a evaluar, ¿ya? Identificado lo que voy a evaluar, a través de lo que es la planificación, yo en la ejecución obtengo la información necesaria que posteriormente la verifico e identifico brechas, y identificadas las brechas existentes con respecto a los estándares establecidos, ¿cierto? Yo lo que hago es hacer las acciones de mejoramiento, ¿ya? Acciones de mejoramiento que tienen que ver con las tareas que se presentan al lado derecho. Francisco, si puedes leerla y también ojalá entenderla. Administrar sistemas de información, realizar análisis de falla en y sistemas, equipos, componentes, analizar el conjunto de índices y resultados provenientes de controlar el desarrollo del mantenimiento con el fin de identificar brechas de desempeño, identificar prácticas innovadoras presentes en el mercado, estableciendo acciones orientadas a la transferencia tecnológica, identificar alternativas de mejora tecnológica en los procesos productivos, definir proyectos de mejoramiento en función de las brechas observadas, las acciones de marketing con el mercado externo. Benchmarking. Acciones de benchmarking. Benchmarking. Las acciones de benchmarking son aquellas acciones en que uno va a una empresa referente, la que se supone que tiene las mejores prácticas, y toma ciertas prácticas, procedimientos e indicadores asociados a esa planta. Y lo que hace, cierto, identificado, cuando uno hace el benchmarking, verifica cuáles son los KPI, y sus acciones de mejoramiento se orientan básicamente a alcanzar esos indicadores que tiene la empresa a la cual nosotros, que se supone son empresas world class, que se denominan, y que tienen las mejores prácticas y los mejores indicadores, ¿ya? Continúa, por favor, Francisco. Ok. Y desarrollar proyectos de mejoramiento en la organización. Ok, ¿se entendió, Martín, cuál es el rol de lo que es mejorar la ingeniería de mantenimiento y cuáles son las tareas? Sí, creo que Para sí. ti, Francisco, ¿quedaron claras o no? No te pido que te las sepan de memoria, pero que sí que las hayas entendido, Sí, en general sí. ¿ya? Y en particular, ¿hay alguna que no hayas entendido? La primera me causa como Administrar duda. el sistema de información, eso significa, ¿cierto?, que yo tengo que planificar la información que necesito, y esa información que necesito para cumplir, ¿cierto?, el rol de la ingeniería de mantenimiento y de las mejoras, tengo que primero planificar la información que yo requiero, ¿cierto?, para poder hacer las mejoras. Y esa información está relacionada con los planes. Luego, lo que tengo que hacer es organizar esa información, es decir, estructurarla, ¿cierto?, a qué tipo de información corresponde. Luego, ¿cierto?, construir con esa información las herramientas de dirección necesarias, es decir, construir aquellos KPI que a mí me van a direccionar los resultados y me van a permitir un control. Y posteriormente, ¿cierto?, tengo que establecer también, dentro de lo que es la administración de la información, los controles que yo tengo que hacerle a esa información, a objeto de que esa información realmente sea una información de calidad y que me colabore, ¿cierto?, a lo que es la toma de decisiones. Entonces, eso es en general lo que es la administración de la información, tener claro, ¿cierto?, la necesidad de información que necesitan los procesos de mantenimiento. ¿Ya? Y eso va a Ya, servir
esa información es la que nos va a servir para estar mejorando permanentemente. ¿Te queda más claro, Francisco? Sí, sí, sí. Gracias. Martín. Sí, ¿Ya? Y por favor, Martín, aprovechando ahí, controlar el mantenimiento. controlar el desarrollo del mantenimiento mediante la evaluación sistémica Sistémica. de los procesos empleados y de los resultados obtenidos con el fin de identificar desviaciones respecto a metas y objetivos. ¿Entiendes qué es lo que significa ese rol, Martín? Es tener un control sobre las tareas propias del mantenimiento para que se Ahora, rijan cuando yo hablo con de lo establecido, ¿o no? cuando yo hablo de control, ¿cierto? Lo primero es identificar qué es lo que quiero controlar. ¿De acuerdo? Tengo que ¿Ya? identificar qué es lo que quiero controlar. Y yo realmente lo que busco siempre también controlar son aquellos procesos críticos, ¿ya? Que me van a afectar el resultado, ¿ya? Luego de que yo identifico, ¿cierto?, qué es lo que quiero controlar, tengo que establecer los estándares de control, es decir, tengo que verificar parámetros operacionales o los KPI correspondientes para poder establecer cuáles son los estándares que yo necesito en mis procesos para alcanzar los resultados. ¿Mm? Luego que tengo los estándares, ¿cierto? Los KPI o los parámetros que yo estoy controlando, lo que tengo que hacer es efectuar las mediciones. Medir esos estándares, ¿de acuerdo? Ya sea medir una capacidad productiva, medir un costo, medir algún tipo de KPI, ¿ya? Luego que yo mido, lo que tengo que hacer es evaluar, es decir, hacer el análisis con respecto al estándar versus lo medido, ¿ya? Y eso me va a definir si existe una brecha o no existe una brecha. Y si existe una brecha, yo tengo que identificar las tareas, ¿cierto?, que me permitan hacer este cierre de brecha, es decir, teniendo un hallazgo, teniendo una brecha respecto a los estándares que yo espero, yo tengo que hacer las mejoras correspondientes. Eso es lo que es control, ¿ya? Normalmente también uno utiliza dentro de la industria un concepto de que control es ISMEC. ¿Y qué es lo que significa ISMEC? Es un acrónimo que lo que te dice usted primero, identifique lo que quiere controlar, coloque los estándares de lo que quiere controlar, mida, evalúe, ¿cierto?, si existen o no existen brechas entre el estándar y lo que usted midió, y posteriormente, si existen brechas, haga las correcciones correspondientes. Eso es control, ¿ya? Si me puedes mostrar o leer, Martín, las tareas. Sí, definir los indicadores técnicos y económicos para medir la gestión del mantenimiento. Los Identificar y indicadores, definir los indicadores técnicos, ¿cierto? O los parámetros, o lo que yo quiero monitorear. Luego, monitorear los indicadores técnicos y económicos definidos para controlar la gestión del mantenimiento. medir, ¿de acuerdo? Evaluar la aplicación de planes y procedimientos de mantenimiento. Controlar la calidad y cumplimiento de planes de mantenimiento. O sea, ahí el control significa, ¿cierto?, que yo tengo que también identificar a través de alguna variable hasta llegar a lo que son las correcciones necesarias. Controlar la calidad de la información. Cuando ¿Sí? yo hablo de controlar la calidad de la información, tengo que identificar qué aspecto de la información yo quiero controlar, cuáles son los estándares existentes para eso. Puede ser cantidad de datos como calidad de datos, o en los contextos donde se tomó la información correspondiente. Entonces yo también, si quiero controlar la calidad de la información, tengo que identificar, establecer estándares, hacer las mediciones, evaluar y hacer las correcciones correspondientes. De esa manera yo controlo la calidad de la información. Sexto, Martín.
Ejecutar inspecciones técnicas, sintomáticas y o predictivas en equipos y componentes. Eso es parte del control, ¿cierto? Y esas inspecciones técnicas son las que a mí me van a permitir ir determinando si un equipo presenta o no presenta fallas potenciales. Es el mantenimiento del tipo predictivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Evaluar técnica y económicamente el uso de empresas colaboradoras. Aquí es el control asociado a las empresas colaboradoras, donde yo tengo que identificar, ¿cierto? También cuál es el rol, cuáles son las tareas, y tengo que identificar cómo medir. ¿Mm? ¿Ya? Luego que ¿Sí? identifico como mío son los estándares de desempeño que yo le coloco, que pueden ser estándares de desempeño asociados, ¿cierto?, al cumplimiento en disponibilidad de los planes matrices, el cumplimiento de los planes de producción, el cumplimiento en cuanto a indicadores relacionados con los factores del HSEC, cumplimiento en cuanto a los costos, a los costos de mantenimiento de terceros, ¿ya? Entonces, identifico qué es lo que quiero evaluar, ¿m? Pongo los estándares, hago las mediciones de eso, cuál es el comportamiento en lo real, evalúo y posteriormente desarrollo las acciones de corrección. ¿M? Y finalmente, Martín, Cautel- Cautelar el desarrollo de iniciativas de reemplazo de equipos de producción y proyectos de inversión. o sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno va a comprar equipos, normalmente, ¿cierto?, tiene las especificaciones técnicas que solicita en cuanto a capacidad productiva, disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y también otros aspectos que uno quiera especificar. Y por lo tanto, el rol de control del mantenimiento en la compra de equipos, ¿cierto?, es verificar que los indicadores y las especificaciones técnicas estén de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa en los equipos que está por adquirir, ¿ya? A objeto de que una vez que los equipos estén en operación, nosotros alcancemos los resultados que esperamos, ¿ya? Entonces, los tres roles más importantes de la ingeniería de mantención están relacionados con la proyección del mantenimiento, con lo que es el mejoramiento del mantenimiento y su control. Como le señalaba a Martín, y para que lo tengas en cuenta, Mauricio, uno lo que podría pedir, establezca, ¿cierto?, algunas tareas de proyección, mejoramiento y control de alguna de las o de la empresa que usted está analizando, ¿ya? Esa puede ser una pregunta de certamen, ¿m? ¿Ya? Para esta parte de la materia. ¿Consultas al respecto? ¿No? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces con lo que es dentro de lo que es ingeniería de mantenimiento, vamos a entrar a lo que es el área de confiabilidad. ¿Qué es lo que conoces como confiabilidad tú, Martín? Que un equipo ejecute sus tareas con sus parámetros de... Es la probabilidad de que un equipo, ¿cierto?, logre cumplir con las funciones y sus parámetros de desempeño en un tiempo determinado, ¿m? En el contexto operacional correspondiente. Esa es una de las definiciones que hay de confiabilidad, pero vimos, ¿cierto?, cuando vimos el ciclo trabajo-mantenimiento, ¿ya?, que existe también, se los voy a mostrar acá. Aparece un área que es ingeniería de confiabilidad, y la ingeniería de confiabilidad es aquella área que de alguna manera busca lo que es la mejora de la confiabilidad operacional. Y la mejora de la confiabilidad operacional yo la logro considerando los 4 factores que existen en la confiabilidad operacional. ¿Te acuerdas, Francisco, cuáles son? No, pero los tengo anotados por aquí.
Una es confiabilidad humana, ¿cierto? Yo puedo mejorar los procesos mejorando el conocimiento, mejorando las habilidades o mejorando la motivación de las personas para lo que es el desarrollo de sus trabajos. Entonces, a través de identificar lo que es la confiabilidad humana, yo podría, ¿cierto?, mejorar una actividad. También está el mejoramiento de la confiabilidad de los procesos, ¿ya? ¿Y cómo mejoro la confiabilidad de los procesos? Si yo tengo un proceso, ¿cierto?, en línea, yo lo puedo modificar para buscar mejores condiciones de confiabilidad, porque en ese caso, en un proceso en línea, la confiabilidad se calcula, ¿cierto?, está asociada a la probabilidad de falla de cada uno de los elementos. Y en eso, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí se suman las probabilidades, por lo tanto, en los procesos en línea, normalmente yo tengo la probabilidad de falla es más alta la del conjunto, ¿cierto? Cuando yo tengo configuraciones en serie de los procesos o en equipo. En cambio, cuando yo tengo configuraciones en paralelo, se da una configuración en la cual la probabilidad se calcula por la vía del i, o sea, tiene que fallar un elemento y tiene que fallar el otro elemento para que de alguna manera el sistema falle. Y la multiplicación de eso se ve, ¿cierto?, con un análisis probabilístico desde el punto de vista de lo que es la multiplicación de probabilidades, ¿ya? La probabilidad de A por la probabilidad de B normalmente es distinto a la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las configuraciones en paralelo, ¿ya?, tienen una mayor confiabilidad, ¿ya? Por lo tanto, normalmente en la configuración de los procesos, ¿cierto?, que es lo que busca la confiabilidad de procesos, yo tengo que buscar la forma de establecer configuraciones que me sean más confiables. Y eso el área de confiabilidad es la encargada de desarrollar. Y normalmente, ¿cierto?, mejora los diseños incorporando equipos en stand-by, o si es posible, ¿cierto?, colocar configuraciones en paralelo para impedir, ¿cierto?, o bajar la probabilidad de falla de un equipo, ¿ya? También la instalación de equipos redundantes mejora notablemente lo que es la probabilidad de falla de un proceso. Por lo tanto, en la confiabilidad de procesos, lo que yo busco, ¿cierto?, es la mejora de la confiabilidad, de la confiabilidad operacional por la vía de lo que es la configuración de los procesos. ¿Se entiende eso, Francisco? Eh, hasta la configuración en paralelo me quedó súper claro. ¿Ya? Después me perdí un poco. Es que yo puedo tener configuraciones en stand-by que también son, la configuración en stand-by también te mejora, ¿cierto?, la confiabilidad y disminuye la probabilidad de falla, al igual que la configuración con equipos redundantes, ¿ya? La configuración menos confiable es la configuración en serie, porque eso significa que cualquiera de los componentes del proceso que falle va a significar, ¿cierto?, que el sistema va a fallar. En cambio, si yo tengo una configuración en paralelo, yo me doy cuenta de que para que pueda fallar el sistema tienen que fallar los dos procesos que están en paralelo. Un proceso en serie está constituido por un solo elemento, ¿cierto?, una sola máquina o un solo equipo que requiere el proceso. La configuración en paralelo lo que hace es que te dobla, tiene prácticamente un proceso similar al uno, pero en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, para que caiga el proceso completo, te tienen que fallar los dos, ¿ya? Sí, sí, perfecto. Lo mismo ocurre si hablamos del el sistema en stand-by, significa que yo tengo un equipo que yo identifico cierto crítico y que puede llevarme a la falla del proceso, y yo lo que hago que en un sistema en stand-by, ante la falla del proceso, yo tengo un equipo que está a la espera y que ante la detención del equipo principal empieza a operar el equipo en stand-by. Eso es típico, ¿cierto?, en los sistemas de bombeo. En los sistemas de bombeo,
yo normalmente, yo lo que hago, ¿cierto?, es instalar una bomba en stand-by, es decir, falló la bomba principal, inmediatamente, ¿cierto?, el sistema por sí solo me gatilla, ¿cierto?, y entra en operación la bomba que yo tengo en stand-by. ¿Ya? El sistema de equipos redundantes es muy similar, salvo que en el sistema de equipos redundantes yo tengo un equipo que está a la espera, es decir, yo no opera automáticamente, sino que yo tengo que echarlo a andar, ¿ya? Para poder suplir, ¿cierto?, la falla del equipo principal. ¿Ya? Normalmente yo, aparte de tener un sistema en stand-by, yo también tengo en los procesos, digamos, en los sistemas de bombeo, tengo equipos redundantes, es decir, que están a la espera de. También en lo que son los transformadores. Los transformadores eléctricos, normalmente uno en la sala de transformadores tiene un equipo redundante a objeto, ¿cierto?, de que si falló un equipo, entra, y yo hago, ¿cierto?, ya sea por una configuración en stand-by o equipo redundante, hago que entre prácticamente de inmediato en operación el transformador que yo tengo a la espera, de tal manera de que no se me genere la falta de energía eléctrica y me detenga las operaciones o los procesos. Entonces, si yo quiero mejorar la configuración de los procesos, tengo que incorporar digamos, sistemas o configuraciones en paralelo con equipos en stand-by o en equipos que sean del tipo redundante. ¿Se entendió, Martín? Francisco. Sí. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, otro aspecto, digamos, que uno busca a través de esta área de confiabilidad es hacer los estudios con respecto a los tipos de equipos. O sea, si yo la confiabilidad de equipos que hablamos, acuérdense que la confiabilidad operacional habla de confiabilidad humana, confiabilidad de procesos, confiabilidad de equipo, mantenibilidad. Entonces, si yo tengo un problema, digamos, con la confiabilidad de los equipos, es decir, el equipo no es el adecuado para el contexto operacional donde está trabajando, yo, a través de lo que es el mejoramiento de la confiabilidad de equipo, mejoro la confiabilidad operacional, es decir, diseño, ¿cierto?, y busco los equipos más adecuados para el contexto operacional. Si hay un sector donde está operando el sistema, donde hay presencia de mucho polvo, tengo que buscar, ¿cierto?, el diseño de equipos, la compra de equipos que sean resistentes a lo que es el polvo. Si hay aspectos relacionados con humedad o aspectos relacionados con vibraciones o ondas expansivas que puedan afectar a los equipos, yo tengo que hacer los diseños de equipo más robustos, ¿ya? Si yo tengo una confiabilidad que está siendo afectada por la vía, ¿cierto?, de la falta de robustez del equipo para el proceso en su contexto operacional. ¿Se entendió lo de la confiabilidad de equipo? Francisco. Sí, profe. Y también está el tema de la mantenibilidad, ¿cierto? Un sistema o la ejecución del mantenimiento puede estar afectado por la falta de conocimiento de las personas, por la falta de repuestos, puede estar afectado, ¿cierto?, por la falta de una infraestructura adecuada para desarrollar el mantenimiento, puede estar afectado, ¿cierto?, por la falta de un sistema de información también robusto que entregue la información necesaria para la ejecución del mantenimiento, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, confiabilidad, que es un área que está presente, ¿ya? Evidentemente se tiene que preocupar de identificar cuáles son los aspectos en los cuales tiene que mejorar a objeto de hacer este cierre de brecha, y poder establecer, y luego eso se lo entrega a Ingeniería de Mantenimiento, Ingeniería de Mantenimiento se encarga, ¿cierto?, de elaborar los nuevos planes de mantención asociados a las mejoras que sugirió confiabilidad. ¿Ya? Pero confiabilidad, como les digo, ataca lo que es confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipo y mantenibilidad a objeto de poder lograr unas mejoras en lo que es la confiabilidad operacional y en lo que es la disponibilidad de proceso. Entonces, confiabilidad, por un lado, es la rama de la ingeniería, que es lo que estábamos hablando, que permite identificar las oportunidades de mejora del presente y del futuro, controlarlas
y luego hacer el uso óptimo de los recursos de la empresa con el propósito de contribuir con el proceso de valoración integral de los activos de la empresa, es decir, lograr los niveles de confiabilidad operacional que a mí me permitan alcanzar los resultados con integridad operacional. ¿Ok? Martín, Francisco. Martín, ¿tiene alguna duda? No, ninguna. Francisco. Tampoco, profe, ninguna duda. ¿Ya? Entonces, y tenemos esta segunda definición, ¿sí?, en cuanto a confiabilidad, que esta se refiere a lo que planteaba recién Martín. Confiabilidad de un equipo, componente o sistema es la probabilidad que éste desempeñe satisfactoriamente las funciones para la cual fue diseñada durante el periodo de tiempo especificado y en el contexto operacional donde desarrolla sus funciones. ¿Ya? Entonces, por un lado está la confiabilidad como concepto de un área encargada, ¿cierto?, de estar estableciendo los mejoramientos continuos, pero por otro lado yo defino también la confiabilidad de un equipo o un componente o sistema como la probabilidad, ¿cierto?, que este desempeñe satisfactoriamente las funciones para la cual fue diseñada durante el periodo de tiempo especificado y en el contexto operacional donde desarrolla sus funciones. ¿Ya? Entonces esos son los dos, digamos, las dos acepciones que nosotros tenemos para lo que es confiabilidad. Dentro de lo que es la confiabilidad y su contexto, ¿cierto? La confiabilidad básicamente es una herramienta orientada a lo que es la generación del valor de los activos dentro de lo que es el análisis de gestión de activos. El activo, ¿cierto?, tiene valor por el valor de capital, es decir, por cuánto yo invertí para tener acceso a ese activo. El activo también tiene valor en la medida, ¿cierto?, que yo tenga gestionado o administrado sus riesgos, y ahí están los conceptos relacionados con confiabilidad y seguridad. El activo también agrega valor en la medida de que da cumplimiento a todos los aspectos legales relacionados con seguridad, regulaciones y aspectos del tipo medioambiental. El activo también tiene su valor asociado a lo que es la imagen o brillo, que tiene que ver con la imagen pública que tiene el activo, la impresión del cliente y los aspectos relacionados con calidad. Y evidentemente, ¿cierto?, los aspectos relacionados con la eficiencia del activo también son aspectos que contribuyen a este valor, y en la eficiencia del activo están lo relacionado con el desempeño en cuanto a producción, es decir, que cumpla las capacidades productivas para las cuales yo adquirí el activo y que logre con él, ¿cierto?, los costos operacionales, así también como los aspectos que están relacionados con la imagen y brillo, que tiene que ver con la calidad. Entonces, el valor del capital está relacionado, como les decía, con el costo de capital y las expectativas de vida, o sea, cuál es el ciclo, cuántos años es el ciclo de vida activo en que puede estar el equipo. Y todo eso da lugar a lo que es el valor del activo, donde uno de los más importantes son los aspectos relacionados con la confiabilidad. La confiabilidad es una característica intrínseca, ya, propia del activo, y que está relacionada con los materiales con los cuales fue fabricado, los procedimientos con los cuales fue fabricado, el diseño, ¿ya?, con el cual fue también concebido el activo, ¿ya? Y todo eso son aspectos también que le agregan una cierta incertidumbre al activo. Los procesos de tratamiento térmico que tiene el activo también son elementos, ¿cierto?, que contribuyen a lo que es la mejor o peor confiabilidad que puede tener un activo. Entonces, la confiabilidad es una probabilidad que depende, ¿cierto?, de lo que son las características propias del activo, ¿ya? Y es una probabilidad de que este activo desempeñe sus funciones y cumpliendo con sus parámetros operacionales en el contexto operacional y durante un tiempo, durante un tiempo
específico que normalmente está asociado a lo que es el tiempo medio entre fallas, ¿ya? Lo que conversábamos recién, ¿ya? Y esto es importante que lo consideren, ¿ya? Porque la pregunta esa, ¿cómo el quinto pilar del TPM, ¿cierto? Que es la proyección del mantenimiento, cómo puede afectar, ¿cierto?, a lo que es la confiabilidad operacional. Yo tengo que analizar qué es lo que hace, ¿cierto?, la etapa de los proyectos, lo relacionado con el análisis de confiabilidad y mantenibilidad, y cómo ese pilar del mantenimiento, el quinto pilar de prevención del mantenimiento, me puede afectar a cada uno de estos factores, ¿ya? Cuando yo hago el análisis de confiabilidad y mantenibilidad en la etapa, ¿cierto?, de la concepción del proyecto, evidentemente yo voy a afectar a lo que es la confiabilidad humana, porque es ahí donde yo defino, ¿cierto?, cuál es el perfil de las personas que van a estar interviniendo las actividades de mantención. Defino el perfil del mantenedor mecánico, defino el perfil del ingeniero mecánico, así también en esta etapa, ¿cierto?, donde desarrollo cuáles son los perfiles necesarios para desarrollar estas tareas, establezco, ¿cierto?, los niveles de conocimiento que deben tener estas personas, las habilidades y el grado de motivación que deben tener. Es decir, yo defino qué es lo que deben saber, qué deben poder hacer y qué deben querer hacer, ¿ya? Entonces, durante la etapa, en lo que es prevención del mantenimiento, yo establezco estas condiciones necesarias, ¿cierto?, para alcanzar el grado de confiabilidad operacional que yo ando buscando. También en esta etapa de prevención del mantenimiento, yo defino, ¿cierto?, y configuro, defino, ¿cierto?, cuáles son las configuraciones en serie, es decir, aquellos procesos que no son tan críticos, ¿cierto?, y que no requieren de una configuración en paralelo o una configuración en stand-by, ¿ya?, que va a depender del análisis de criticidad que yo haga para establecer el tipo de configuración que voy a dar en mis procesos. Cuáles van a tener configuraciones en paralelo, cuáles van a tener equipos redundantes, o dónde van a estar específicamente instalados los equipos que yo requiero que una configuración del tipo en stand-by. Por lo tanto, yo en las etapas tempranas, es decir, cuando yo hago prevención del mantenimiento en la etapa 8 del TPM, yo tengo que dejar establecido, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad en procesos que yo busco, ¿ya? Así también los parámetros y también el entendimiento de los procesos y procedimientos que debo aplicar en cada uno de los casos. También, ¿cierto?, en las etapas tempranas del proyecto y a través de lo que es el pilar de prevención del mantenimiento, yo debo establecer también lo que es la confiabilidad de equipo. Y la confiabilidad de equipo tiene que ver con el tiempo medio entre fallas que tienen los equipos, y que eso está muy asociado al contexto operacional donde trabajan los equipos. Es decir, si yo tengo equipos que están expuestos a cierto contexto operacional, como puede ser polvo, humedad, corrosión, ondas expansivas, niveles de vibración, yo tengo que diseñar equipos con la robustez suficiente para que tengan los niveles de MTBF, es decir, de tiempo medios entre fallas, que la confiabilidad operacional les está exigiendo, ¿ya? Ahora, normalmente los equipos más robustos requieren, ¿cierto?, que yo tenga que invertir. Si yo quiero equipos más robustos, necesariamente yo voy a tener que entrar a invertir más a objeto de alcanzar el nivel de confiabilidad de equipo. Le voy a hacer bastante hincapié en esto porque también aparece una pregunta en el certamen. ¿Cómo se estructuran, ¿cierto?, los mayores costos para lo que es la confiabilidad operacional? Si yo necesito, ¿cierto?, mayor robustez en los equipos, evidentemente el diseño de equipos más robustos requiere de mayor inversión. ¿Estamos claros en eso, Martín, o no? Sí. Un equipo, ¿cierto?, un computador
que yo voy a montar en un equipo, ¿cierto? En un equipo autónomo, evidentemente ese computador tiene que ser más robusto, por lo tanto va a requerir de un mayor costo de inversión, de un mayor CAPEX, ¿ya? Si es que yo quiero instalarlo en un equipo en movimiento o si yo requiero, a diferencia, ¿cierto?, de si yo requiero de un equipo para que sea utilizado en una oficina, ¿ya? Por lo tanto, los equipos más robustos que se requieren en contextos operacionales más agresivos requieren de mayores niveles de inversión. Por lo tanto, es un costo asociado a la confiabilidad. Cuando yo requiero, ¿cierto?, también configuraciones más robustas, como son las configuraciones en paralelo, como también las configuraciones en stand-by o con equipos redundantes, evidentemente eso significa compra de mayores equipos. Por lo tanto, yo también voy a requerir de mayores niveles de inversión si quiero aumentar la confiabilidad operacional por la vía del aumento de la confiabilidad en proceso. ¿Está claro en eso, Francisco? Sí, sí, súper claro. Al igual, ¿cierto? Si yo quiero mejorar la confiabilidad humana, significa que yo tengo que capacitar más, tengo que invertir más en lo que es entrenamiento y desarrollo de habilidades, y tengo que invertir más en lo que es motivación. Por lo tanto, si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional por la vía de lo que es la confiabilidad humana, evidentemente yo lo que tengo que hacer es invertir más en lo que es capacitación y desarrollo de competencias. ¿Estamos de acuerdo? Martín Sí, y Francisco, ¿está de acuerdo en todo esto? Sí, sí, súper de Y en acuerdo. cuanto a mantenibilidad, ¿cómo yo puedo lograr mayor mantenibilidad? Martín. eh, disminuyendo el tiempo medio entre fallas, ¿Y cómo puedes aumentando el tiempo medio entre disminuir? fallas. Aumentando el tiempo medio entre fallas, ¿cierto? Pero por la vía de la mantenibilidad, ¿cómo yo puedo mejorar la confiabilidad operacional? Que es el Bueno, cuarto factor que nos falta analizar, la mantenibilidad de equipo, ¿cierto? ¿Cómo yo disminuyo el tiempo medio de reparación? ¿Cómo lo harías tú? facilitando las tareas de mantenimiento. ¿Y cómo las facilitarías? ¿Qué es lo que harías para ello? Bueno, primero que el entorno físico facilite el mantenimiento, Que haya una la infraestructura infraestructura. adecuada, es decir, si yo necesito levantar carga pesada, que tenga los puentes grúa o los elementos de izaje necesarios. Si yo Precisamente. voy a inspeccionar un vehículo, ¿cierto? Una máquina, que tenga el foso necesario para inspeccionarlo. Pero cualquier tipo de persona puede hacer un trabajo de mantención de equipo. No, tiene que ser una persona capacitada, un técnico en Tiene que ser mantenimiento. una... ¿Y qué significa si yo necesito infraestructura y también necesito personas capacitadas desde el punto de vista económico, financiero? Significan un costo. Son un costo, ¿cierto? Yo tengo Mm. que invertir, si yo quiero mayor confiabilidad operacional, por la vía de la mantenibilidad de equipo, significa que yo tengo que tener pozo, tengo que tener puentes grúas, tengo que tener un sistema, una infraestructura adecuada, ¿cierto?, para alcanzar el nivel de mantenibilidad y disminuir los tiempos medios de reparación. Así también tengo que tener las personas con las competencias adecuadas y para ello yo debo invertir también en las personas. Pero también para mejorar la mantenibilidad yo necesito de software, ¿cierto? Necesito de un sistema de información adecuada. Y para tener un sistema de información adecuada yo tengo que invertir en el sistema de información. Necesito tener repuestos y componentes de calidad y en el momento oportuno. Y si yo quiero tener repuestos de calidad y en el momento oportuno, ¿qué tengo que hacer, Francisco? Tener disponibilidad de... Tengo que comprarlos, tengo que tenerlos, tengo que invertir en ellos. Entonces tengo que invertir en las personas, tengo que invertir en lo que es infraestructura, tengo que invertir en software, tengo que invertir en repuestos. ¿Ya? Todo eso, ¿ya?, significa
que si yo quiero una mayor confiabilidad operacional por la vía de tener menos tiempos medios de reparación, yo tengo que mejorar la mantenibilidad. Y para mejorar la mantenibilidad tengo que invertir. Entonces, en los 4 casos, si ustedes fijan, si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional por la vía de mejorar por la vía de capacitar o por la vía de tener configuraciones de procesos más robustas o por la vía de tener equipos más robustos adecuados al contexto operacional o por la vía de lo que es la mantenibilidad de los equipos, yo necesariamente, si quiero mejorar la confiabilidad operacional, en los 4 casos tengo que invertir. Me interesa que tengan claro y puedan identificar claramente cuáles son las estructuras de esos CAPEX, es decir, si estamos hablando de confiabilidad humana, que ustedes tengan claro que tienen que invertir, ¿cierto?, en el desarrollo de conocimiento, desarrollo de habilidades y aspectos motivacionales. Si ustedes quieren mejorar por la vía de confiabilidad de procesos, tienen que tener configuraciones más robustas por la vía de configuraciones en paralelo, stand-by, o configuraciones redundantes. Si ustedes quieren mejorar también la confiabilidad operacional por la vía de lo que son los equipos, la estructura, ¿cierto?, de costos asociados a esa mayor confiabilidad de equipos está relacionada con la compra de equipos que sean más robustos, es decir, con equipos heavy duty que sean capaces de tener un buen comportamiento en los contextos operacionales más agresivos que se presentan. Y si estamos hablando de mejorar la confiabilidad operacional, la estructura de costos que yo debo considerar es una estructura de costos asociada, ¿cierto?, a la infraestructura, asociada también al software que yo requiero para el mantenimiento, a la oportunidad y calidad de repuesto, y también, ¿cierto?, a lo que son las competencias de las personas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Ya? Claro. Entonces eso me interesa que lo tengan súper clarito, ¿ya? Normalmente, y en la etapa 8, ¿cierto?, del modelo de mantenimiento, uno lo que hace, ¿cierto?, es identificar cuál es el nivel de confiabilidad operacional óptimo, ¿ya? Y ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que se obtiene por la vía de esta gráfica, ¿ya? Donde, si usted, recién hablamos de los niveles de inversión que nosotros requeríamos, ¿cierto?, para lograr mejorar lo que es la confiabilidad. Normalmente, ¿cierto?, en la etapa 8 uno lo que busca es estructurar para el año o para varios años donde se presupueste el mantenimiento, ¿cierto?, encontrar cuál es el nivel, el punto de confiabilidad óptima de los procesos que yo estoy manteniendo. Para de esa manera estructurar y desarrollar ese nivel de confiabilidad óptima. Es por eso, ¿cierto?, que cuando hablamos de que la etapa 3 en los proyectos Brownfield, yo, ¿dónde me voy? Me voy a determinar el nivel de confiabilidad óptimo que yo requiero. Cuando estamos hablando de proyectos, perdón, Greenfield, proyectos nuevos, la etapa 3, que yo no me voy a analizar lo que es la parte relacionada con la criticidad de equipo, me voy directo a ir a determinar el nivel de confiabilidad óptima que yo requiero, ¿cierto?, para el plan de producción que se ha establecido. Y ese nivel de confiabilidad óptimo lo obtengo, ¿cierto?, identificando en primer lugar cuáles son los niveles de inversión que yo debo hacer para mejorar la confiabilidad. Y recién hablamos, ¿cierto?, que los niveles de inversión, si uno parte por la confiabilidad humana, uno podría definir que la zona 1, ¿ya?, es la confiabilidad humana, y que yo, si quiero mejorar la confiabilidad operacional por la vía de la confiabilidad humana, tengo que invertir en confiabilidad humana. ¿Está claro eso, Francisco? Sí, profe. Si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional por la vía de lo que es la configuración de procesos, tengo que mejorar la robustez de mis configuraciones, por lo tanto tengo que invertir en más equipos. ¿Está claro eso, Martín? Y eso Sí. podríamos estructurarlo como la zona número 2. ¿Ya? Y la zona número 3 está relacionada, ¿cierto?, con la confiabilidad de equipos. Si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional, yo tengo que invertir más en lo que es la robustez de los equipos asociados, ¿cierto?, a esa confiabilidad operacional.
Y finalmente, si yo quiero mejorar el nivel de confiabilidad aún más, tengo que invertir, ¿cierto?, en lo que es la mantenibilidad. Es decir, tengo que capacitar al mantenedor, tengo que tenerle repuesto, tengo que tenerle una adecuada infraestructura y tengo que tenerle también un determinado software de tal manera de poder hacer una buena administración de lo que es la inversión. En la medida que yo mejoro la confiabilidad operacional, ¿ya?, va a aumentar la inversión, pero como contrapartida yo voy a tener, ¿cierto?, una disminución de pérdidas operacionales o de ineficiencia, de costos de ineficiencia, producto de una mala configuración de equipo o producto de errores que puedan cometer las personas o producto de que yo no tenga, ¿cierto?, la robustez adecuada de los equipos o que no tenga un sistema de mantenibilidad. Es decir, a través de estos 4 factores que estamos conversando, yo puedo mejorar y aumentar la confiabilidad. El aumento de confiabilidad requiere, ¿cierto?, un aumento de la inversión, pero como contrapartida yo tengo también una disminución de los costos de ineficiencia, una disminución de lo que son las pérdidas operacionales, ¿ya? Ahora, si yo quiero determinar el nivel óptimo de confiabilidad, yo tengo que construir la curva de costos totales, y esa curva de costos totales es la suma de los costos de ineficiencia con la suma de los costos de inversión, y donde yo tengo el mínimo de los costos totales, ¿ya?, el costo mínimo, ¿ya?, en la curva de costos totales, yo si bajo esta vertical, ¿cierto?, me voy a encontrar con el nivel de confiabilidad óptimo, y es el nivel de confiabilidad óptimo que a mí me va a permitir tener, ¿cierto?, el nivel de disponibilidad óptimo, el nivel de utilización óptimo, el nivel de producción óptimo y el nivel de EBITDA óptimo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Aquí está la misma curva, pero solamente donde se separan, ¿cierto?, la zona 1. La zona 1 representa básicamente cómo aumentan los niveles de inversión asociados, ¿cierto?, a lo que son los recursos humanos. La zona 2, cómo aumentan los niveles de inversión y la confiabilidad operacional asociado a lo que son la configuración de equipos, la robustez de la configuración. La zona 3 nos muestra cómo aumenta la confiabilidad operacional asociada, ¿cierto?, a los costos relacionados con la confiabilidad de equipos, es decir, la robustez de los equipos, y la zona 4 me representa cómo aumenta la confiabilidad operacional asociada, ¿cierto?, a lo que es el mejoramiento de lo que es la mantenibilidad, la cual también en la medida que yo quiero mejor confiabilidad operacional, requiero, ¿cierto?, mayor mantenibilidad, y la mayor mantenibilidad requiere de un mejor nivel, de un mayor nivel de inversión en competencia de las personas, en infraestructura, en sistema de información, en repuestos y materiales. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Cierto? Y es un aspecto que siempre deben tener presente, que la integridad operacional que yo ando buscando, ¿cierto?, que significa resultados que consideren la rentabilidad a través del EBIT, a través de la sostenibilidad y sustentabilidad, a través de los factores del HSEC y con una empresa del tipo competitiva, tiene su base, ¿cierto?, y sus pilares son lo que es la confiabilidad operacional. Es decir, si yo no logro el nivel de confiabilidad operacional, difícilmente voy a lograr lo que es la integridad operacional. El mantenimiento, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro foco está en relación a lo que es la confiabilidad operacional. Ahí es donde focalizamos todo nuestro esfuerzo y es lo que andamos buscando en todo momento. Consultas al respecto, siendo las 15:42, ¿ya? De esta última parte, ¿cierto?, donde yo la pregunta puede ser, oye, ¿cuál es la estructura de costos para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional considerando los 4 factores? Y ahí tienen que tener claro cuáles son los costos de inversión que yo debo enfrentar, ¿cierto?, para mejorar la confiabilidad operacional. Y lo otro que se puede preguntar aquí es cómo yo determino el nivel de confiabilidad, operacional óptimo. ¿Ya? Son las 2 preguntas que pueden salir de esta última y que normalmente es muy factible que aparezcan, ¿cierto?, en los certámenes. ¿Profe? ¿Preguntas, Francisco?
En el gráfico que vimos recién, donde estaba el nivel óptimo de eso ahí, ¿Ya? donde está la estrella, uno debiese alcanzar, ojalá hasta ese costo, invertir en cada aspecto, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que tú siempre tienes una condición básica en cuanto al nivel de confiabilidad humana que yo debiera definirlo, ¿cierto?, en las etapas tempranas del proyecto, al igual, ¿cierto?, que cuán robusta debiera ser la configuración. Lo mismo, ¿cierto?, la configuración de lo que es la confiabilidad de proceso. Lo mismo en cuanto a la definición de los equipos. Yo en las etapas más tempranas defino, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad de los equipos a través de lo que es el diseño y el nivel de robustez que le dé los equipos. Así también en las etapas tempranas yo defino, ¿cierto?, infraestructura de mantenimiento, defino el perfil del personal de mantenimiento, defino también los repuestos que requiero y defino también los software que voy a utilizar. Ahora, si yo me encuentro posteriormente ya en las operaciones de que el nivel o la configuración respecto a los procesos no es la adecuada y que yo requiero, ¿cierto?, mejorar esta situación, evidentemente voy a tener que invertir durante ese periodo, ¿ya? Pero estas son curvas que uno tira teóricas para hacer el análisis y determinar en qué punto, ¿cierto?, económico, en qué punto de costo yo voy a encontrar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Normalmente lo que busco yo es no submantener, porque si no se me van a generar pérdidas, pero también busco no sobremantener, porque si sobremantengo, ya evidentemente voy a tener mayores costos. Por lo tanto, tengo que buscar un punto de confiabilidad operacional que sea óptimo, y ese punto de confiabilidad operacional lo obtengo en la medida que yo logro, ¿cierto?, identificar y graficar la curva de costos totales, y en el mínimo de la curva de costos totales, si yo pudiera, digamos, modelarlo matemáticamente, podría sacar el mínimo, ¿cierto?, en esta gráfica y asociarlo, ¿cierto?, al nivel de confiabilidad. ¿Mm? ¿Ya? Pero eso, a mí lo que me interesa es que conceptualmente ustedes entiendan, ¿cierto?, la aplicación de esta gráfica y la forma como yo puedo obtener el nivel de confiabilidad óptimo, ¿cierto?, el nivel de disponibilidad óptimo y el nivel de utilización óptimo. ¿Ok? ¿Ya te queda claro, Francisco, no? Sí, profe, gracias. Martín, Sí, está claro. ok. ¿Preguntas adicionales? Cualquier La, cosa, la, ¿sí? la tarea 3, ¿hasta qué hora se puede enviar? 23 horas. Ok, ¿Ya? gracias. Bueno, si no, nos estamos viendo, ¿cierto?, para el certamen. Descansen, aprovechen el tiempo y si tienen consulta vía correo o vía WhatsApp, si me tiran vía correo, avísenme por WhatsApp, Ya, profe. ¿ok? Perfecto. Ya, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Chao. Chao, Chao. profe, gracias.